En el libro de Segunda Crónicas, el capítulo 14, hoy vamos a leer mucho la Biblia, así que por favor la tiene abierta, no la cierre, porque necesitamos irla leyendo, amén, para que entendamos la palabra del Señor. Leemos el primer versículo y luego vamos a continuar con su ministración del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dice así: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra. Y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Puede sentarse, hermano, gloria a Dios. Amén. Todos sabemos, amén, que en las crónicas y los libros de Primera y Segunda de Reyes, que por eso lleva ese nombre, nos cuenta la vida de cada uno de los reyes, desde Saúl y hasta el último rey que existió, ¿verdad?, en el pueblo de Israel en su momento. Y de hecho en esas mismas profecías encontramos también la similitud del rey venidero eterno, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Pero en este linaje del que hemos leído, hablamos de un rey llamado Asa, cuyo padre ya había fallecido, ¿verdad? Y él había tomado su lugar. Se dice de Asa, según lo que hemos leído, que hizo lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Como dije, en el libro de los reyes vamos a encontrar reyes buenos que hicieron lo bueno, lo recto, y reyes que también hicieron cosas abominables ante los ojos de Dios. Reyes que, hermano, le dieron la espalda a Dios y se fueron con los ídolos. Pero de él se habla de que en su principio hizo lo recto y lo bueno ante él. Hemos leído también que había paz en ese periodo de él en toda la tierra, no había guerra, y él había hecho algo muy impresionante. En el 4 dice que había mandado a Judá a que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres. Eso viene a ser como en este tiempo, como un presidente, un gobernante que incita a los ciudadanos a que no se olviden de las leyes de Jehová. Un gobernante, hermanos, ya sea un alcalde, un presidente, lo que sea, va a tener siempre respaldo de Dios cuando es un hombre que teme a Dios y su palabra, y que impulsa leyes que van a favorecer, a glorificar el nombre de Dios. Entonces vemos que todo el pueblo es bendecido, y eso es lo que él hacía. A tal grado era el temor que tenía Asa, que había hecho que el pueblo se fuera tras Dios, el Dios verdadero, y que como ley y como mandamiento les había puesto que le buscaran. También vemos en el 7 que dice, dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Por eso le digo que vayan leyendo la Biblia, hermano. Hay gente que no le gusta leer la Biblia, pero léala. Léala, porque va a entender qué es lo que el Señor quiere hablarnos esta noche. Dice acá, hemos leído el último versículo, dice que había paz en la tierra porque le hemos buscado.
Hermano, la búsqueda de Dios trae paz, totalmente, comprobadísimo. No hay búsqueda de Dios, no hay paz. No hay búsqueda de la presencia y el respaldo del Espíritu Santo, hermano. Es un alma que vive en sofoco, en angustia, en que cualquier problemita, hermano, lo asfixia, lo ahoga y no hay qué hacer. Pero cuando se busca a Dios, hay una paz profunda, hermano, que solamente Él la puede dar. Mire, hermano, por difícil que sea la situación, que tal vez para uno sea lo más duro que esté pasando, que tal vez para otro esa prueba no lo sea, pero cada uno lleva su prueba como lo es, ¿sí? Hay veces a uno le pueden contar una historia que usted dice, caramba, eso lo tiene tan angustiado el hermano. Bueno, esa es la angustia que él vive. Usted tiene la suya. Hay pruebas que usted las ha superado ya y que hay cosas que le llegan a su vida que ya las pasó y que son cosas que se vuelven pequeñas en su vida, pero no todos estamos en el mismo nivel de fe. Ahora, todo depende, amén, del proceso que hemos venido llevando. No podemos seguir en el mismo todo el tiempo, ¿verdad? De que todas las pequeñas cositas nos asfixian, nos ahogan, nos turban y no hayamos qué hacer. No, tenemos que pasar eso y tiene que haber un aumento en lo espiritual a tal grado de que las cosas se van llevando de acuerdo a la medida de fe que yo estoy llevando con el Señor, ¿sí? Entonces, vemos acá que ese había sido el resultado de buscar al Señor, que tenía una tremenda paz en ese momento. Ha dado paz en todas las partes. Y él dice, edificaron pues y fueron prosperados. Fueron prosperados, hermano. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos los hombres diestros, o sea, se habían equipado, Dios les había permitido que se armaran y tenían todo el respaldo del Señor. Vemos acá en los siguientes versículos la derrota que había tenido. Vamos a leer el 9, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa, el rey, ¿verdad?, de Judá y Benjamín contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y mire qué lindo, esto es lo que hace un hombre que no se olvida quién lo ha puesto. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza, porque ahí se estaba midiendo en fuerza, que el otro estaba más armado, ¿verdad?, que él mismo y su ejército. Pero vemos la humillación ante Dios, buscando su apoyo, su misericordia. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Hermano, estas palabras de un rey temeroso, en ti nos apoyamos. ¿En qué se apoya usted, hermano? Cuando le llega la prueba, cuando va a venir un ejército contra usted, ¿en qué se apoya? A veces, como lo he dicho en otras ocasiones, dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios. ¿En qué nos apoyamos? En lo indebido. Asa sabía de que solo en Jehová estaba la respuesta. Entonces dice, y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Así de grande estaba el corazón y entregado, hermano, de este rey. Y Jehová deshizo, mire esto, hermano, deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Qué tremendo, hermano. Yo no sé, algunos me miran con una cara como que todavía no entiendo. Hermano, lo que la Biblia nos está diciendo, hermano, es que cuando se pone la confianza en Dios, pero que se pone de corazón, hermano, no a medias, va a haber victoria. Gloria a Dios. Va a haber victoria sobre el ejército que sea, hermano, sobre quien sea que se levante. Él va a dar la victoria. Sí, Señor. Y dice que fueron deshechos delante de ellos, aquel enemigo llamado etíope, para que ellos vieran de que el Señor, cuando alguien le busca, cuando alguien le clama de corazón, hermano, Él va a venir a su rescate. Aleluya. Es que el Señor no deja avergonzado a los que en Él confían. Amén. Amén.
El problema está en que a veces no confiamos. Y por eso es que no llega la ayuda, porque dudamos. ¿Será? ¿Será que va a pasar eso? ¿Será que Dios lo va a hacer? Desde el momento que ya pensamos así, hermano, ya estamos en derrota. Yo tengo que creer que Jehová lo puede hacer, porque Él es grande, Él es poderoso. Amén. Este rey estaba segurísimo de que Jehová podía darles la victoria. Y dice, y Asa y el pueblo que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. O sea que les quitaron todo el botín, lo que ellos tenían, porque en realidad ya ellos no tenían fuerza. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas, camellos, y volvieron a Jerusalén. Era normal en aquellos tiempos llevarse el botín, hermano. Eso no era nada malo. Eso era permitido por Dios, que ellos agarraran lo que pues se le había quitado al enemigo vencido. Algunas veces Dios les decía, no toquen nada de eso, como el caso de Jericó. También en el caso cuando Dios ordenó a Saúl, ¿verdad?, a ir contra los de Amalek, que le dijo que no dejaran nada vivo. Esos son los únicos casos en los que el Señor prohíbe que toquen esas cosas y no lleven para nada botín. Pero la mayoría de las veces ellos tomaban y de eso mismo lo ofrecían y ellos seguían, pues era un ejército que tenía que seguirse alimentando. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías. Aquí Dios levanta a un profeta en el tiempo de Asa, capítulo 15. Este era hijo de Obed. Salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Mire esto, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Bien, hasta allí Asa feliz y contento porque había clamado a Jehová y Dios le había dado la victoria. Y él había visto cosas buenas, había paz, ya llevaba 10 años de su reino y había paz. Entonces hasta ahí él se sentía feliz porque sabía que Dios lo respaldaba. Pero tenía que Dios mandarle a alguien para recordarle por qué tenía ese respaldo. Y le hace ver a través del profeta Azarías, le hace sonar voz, ¿verdad?, en delante de todo el pueblo, donde le dice que estará con ellos si ellos están con él. Hermano, ¿cómo le parece? Si usted quiere estar con Dios, Él va a estar con usted. Si usted dice, ay, me siento solo, me siento desalentado, ¿qué ha pasado ahí, hermano? ¿No está Jehová? ¿Cómo se va a sentir solo alguien que tiene a Jehová? No está Jehová, lo ha hecho a un lado. Sí, yo puedo llegar a sentir eso, pero inmediatamente corro, lléname, Señor, lléname, que estoy triste, aquí estoy. Y el Señor viene y lo abraza y le dice, tranquilo, que aquí estoy. Alabado Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tomamos otra actitud, hermano? Como niños malcriados a veces. A veces nuestra conducta es como niños malcriados, hermano. Sí, mire, hermano, Dios es Dios. Alabado Dios. Y lo va a hacer siempre. Sí, nosotros siempre seremos perdedores si no buscamos su ayuda, si nos alejamos de Él, si dejamos de buscarle. Dice acá, si vos dice, lo vuelvo a leer, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieres con Él. Es una cosa, es una profecía bien fuerte, hermano. O sea, que a mí me tiene que animar y que me tiene que recordar cada momento que yo lo necesito buscar a Él para que Él esté conmigo. O sea, hermano, dicho de otra manera, Dios no va a estar con un corazón que no le quiere. Sí, Dios no va a estar a la fuerza con nadie. Y tampoco esperemos que Dios llegue si Él quiere que venga, si Él quiere que me llene, si Él quiere que me dé. No así, hermano. Dice que si nosotros le buscamos, ¿qué vamos a encontrar? A Él. Le vamos a hallar. Él será hallado, dice, ¿verdad?
Si le buscares será hallado de vosotros. Entonces, hermanos, si usted se siente solo, sola, es porque no le busca. Porque Él da paz. Y Él da todo lo que necesitamos. Sí, hermano, lo más importante que Él da es lo espiritual, hermano. Porque ¿de qué sirve tener oro, plata, y no tener al Señor su paz? No tener su amor, su presencia. Que cuando usted se siente angustiado, usted llora ante Él y Él le consuela y le dice, vamos. Le da su palabra y le dice, adelante, siga adelante. Y usted toma ánimo porque sabe que Él está allí. Sí, Señor. Amén. Entonces, había una palabra tan fuerte dada al rey Asa para que no se le olvidara que Jehová lo había respaldado, Jehová le había dado esa tremenda victoria, pero que no se olvidara de él, que no lo dejara de buscar, para que siempre estuviera con él. Y dice en los siguientes versículos, muchos días ha estado Israel, le sigue hablando el profeta, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Estas eran las palabras que le estaba diciendo el profeta al rey. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidad. Y le sigue diciendo acá, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Aleluya. Mire, hermano, usted piensa de que usted trabaja en vano lo que hace en la obra de Dios. No sé qué es lo que usted hace, usted sabe lo que trabaja en la obra de Dios, cada uno sabe. Y a veces pensamos, nadie fija, nadie me dice nada, no me dan cuenta. Usted trabaja para Dios y la recompensa la va a recibir de Dios en aquel día. Por eso Él los alienta a ellos a esforzarse y a que no desfallezcan vuestras manos, le dijo, pues hay recompensa para vuestra obra. Y dice que cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, ¿qué cobró? Ánimo. Hermano, ¿cómo no vamos a tomar ánimo? Sí, Señor. Pero a veces, hermano, aquí está la palabra diciéndola y no cobramos ánimo. Eso es tremendo. Venimos desalentados, amén, a la iglesia y salimos desalentados. Salimos igual. Y entonces, ¿qué quiere, hermano? ¿Quiere uno de los profetas de allá afuera? Eso es lo que quiere, un profeta de esos mentirosos charlatanes que no le dan profecía bíblica, sino que le dan palabras bonitas que se le van en un ratito y no que le van a decir por qué es tu condición. Porque hay una respuesta, hermano, a mi condición espiritual, ¿verdad que sí? Sí, Señor. Si nuestra condición espiritual es baja, nosotros debemos saber la respuesta. ¿Cuál es? Es que no he buscado para que Él venga a mí. Por eso es que me siento así. O no dice allá más adelante está alguno triste. ¿Qué dice? Cante alabanza. ¿Ve? O sea, la verdad, hermano, que nosotros queremos estar mal porque queremos estar mal. Queremos estar bien, sabemos cuál es la fuente del bien. Es Cristo. Ahora no tenemos a Azarías, ahora no tenemos a Elías y todos esos profetas grandes de Dios, Eliseo, que ellos llevaban palabra de ánimo. Pero hermano, ¿qué más quiere? Aleluya. ¿Qué más quiere con esta palabra? No busque palabra de hombre, no busque que una persona le levante el ánimo. Dejemos la pereza, hermano, y leamos la palabra. Que aquí vamos a encontrar ánimo. Por eso yo lo exhortaba el otro día, ni siquiera la ande oyendo aquí, léala, porque no es lo mismo. No es lo mismo que usted va leyendo, usted se va deteniendo y usted cuando siente está quebrantado porque dice, qué maravilloso el Señor, verdaderamente, que si yo te busco, te voy a hallar. Y como tú estuviste con este pueblo, si yo no te dejo, tú vas a estar conmigo. ¿Sí, hermano? Gloria a Dios. Entonces, tenemos que cobrar ánimo.
con la palabra, hermano. Amén. Si esta palabra a usted no le da ánimo, entonces necesita pasar aquí y aceptar al Señor como su Señor suficiente Salvador de su alma. Amén. Y pedirle perdón. Porque si no encuentra ánimo en la voz de Dios, es porque los oídos espirituales están tapados y el corazón está cerrado. Porque cuando el corazón está abierto a la voz de Dios, cuando los oídos están atentos, hermano, haya deleite. ¿Usted cuánto se deleita con la palabra, hermano? Señor. Usted haya deleite en la palabra de Dios. Si no la encuentra, es porque hay un problema espiritual, pero bien grave. Y eso se llama una muerte espiritual, hermano. Cuando no se deleita en su palabra, cuando no quiere oírla, cuando le parece cansado y no le entra por ningún lado. Porque hasta ese punto llega, hermano, la mente del ser humano. Cuando yo me enfrasco en que es que no la entiendo y no la entiendo, entonces, ¿qué hago? La cierro. Porque eso es lo que el enemigo quiere, hermano. Que nosotros cerremos la santa palabra y no meditemos en ella. A él le conviene porque sabe que cuando alguien está lleno del Señor y la lee, hermano, se fortalece. Aleluya. Toma ánimo y dice, ¿cómo yo no creer a su promesa? Estamos en el verso 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y dice, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a toda Judá y Benjamín, con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Vea, ¿entendió ese versículo? Se pasaron con él. Si usted camina con Dios, usted va a ser como pegamento, como la miel que atrae las hormigas. ¿Sí? Vio que eso pasaba con Asa. O sea, la gente quería estar con él porque Jehová está con Asa. Jehová está siendo bendecido. Entonces yo quiero estar allí, quiero trabajar con esa tierra, quiero estar cerca de ellos. Pero, ¿qué pasa con el que no está con la gracia de Dios? ¿Qué pasa con aquel que no busca a Dios? ¿Verdad que no dan ganas? Y usted dice, ¿de qué hablo? ¿De qué hablamos? Solo hablamos de desaliento, pero no glorificamos a Dios. Y si bien es cierto que los desalientos están constantes, hermano, pero pueden ser menos los desalientos que las victorias que Dios nos da. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo sí lo creo, hermano. Amén. Y eso que me llueve a diario. Pero yo siempre digo, yo creo más en tus victorias. Y te alabo por todas esas victorias. Gloria a Dios. O sea, no podemos nosotros darle cabida al enemigo, hermano, que nos desaliente todos los días. Porque si no, hermano, entonces la confianza no está en Jehová, el Salvador, el grande, el que le daba las grandes victorias al pueblo que confiaba en él. Se iban de su lado. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Ya iban 15 años de su reino. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes. Ellos no tenían, hermano, ¿cómo se dice? Corazón agarrado. Ellos dijeron, vamos, 700 bueyes. ¿Y cuántas ovejas? 7,000 ovejas. Ofrecieron a Jehová sacrificio. No dijeron, oigan, nos vamos a repartir el botín, vamos a ser ricos. A ver cuántos quieren tantas ovejas y uno agarra ya y el otro. No, vamos a ofrecer a Jehová sacrificio vivo. Miren qué cosa, hermano. Así estaba el corazón de Asa. Y dice que aquel mismo día, ¿verdad?, que sacrificaron. Entonces, el verso 12, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Gloria a Dios. Estaban, hermanos, tan contentos
y temerosos por la palabra del profeta Azarías, que dijeron, vamos a ofrecer a Jehová sacrificio y allí mismo les vamos a prometer que les vamos a buscar. Y lo hicieron solemnemente, dice, que lo iban a buscar, pero no solo buscar, porque yo lo puedo buscar, pero buscar de todo corazón. De todo corazón, hermano. Y dice acá, el Dios de Israel, entonces dice, y cualquiera, mire esto, cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese grande o pequeño, hombre o mujer. Puso una ley, hermano. Cualquiera diría, pero no pueden obligar, ¿verdad? ¿Cómo es que? Bueno, era rey. Y acuérdense cómo eran las leyes en aquel tiempo. Igual Dios lo respaldaba. Pero tanto era el temor y el amor a Dios que Él quería que todo el pueblo, que nadie contaminara la presencia de Dios en el pueblo, hermano. Porque solo basta una persona para contaminar, hermano. No dice la Biblia que un poquito de levadura leuda toda la masa. Mira, entonces el rey decía, no, yo no quiero que hayan idólatras aquí. Quiero que todos adoren al verdadero Dios y el que no lo haga muera. Estaba tan dura la cosa con el rey Asa. Y dice que juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad, oiga bien, lo buscaban. No fue la fuerza, aunque lo puso ley, él puso ley, pero la gente le buscaba, dice, con su propia voluntad. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Es que, hermano, el que busca halla. Amén. Esa es una promesa. Hermano, por más que, mire, ¿será que usted diga, yo necesito del Señor, vaya, algo espiritual? Vamos a hablar de lo espiritual, no de lo material. Y usted dice, yo me voy a meter con el Señor en ofrenda, en ayuno. Yo sé que buscamos y ponemos delante de Él nuestras necesidades y eso está bien. Pero que usted se proponga a que usted quiere recibir algo del Señor, algo espiritual. Y usted dice, Señor, yo quiero recibirlo y yo no voy a dejar de orarte por esto o de ayunar por esto hasta que lo reciba. ¿Qué es lo más común en el ser humano? Que si a la segunda, que si a la tercera no ve nada, nos rendimos y volvemos otra vez atrás. Volvemos a lo mismo. Volvemos a la vida de antes, volvemos al conformismo y entonces la búsqueda la dejamos. Y quizás ya estaba por llegar, hermano, la bendición. Quizás ya estaba el Señor por abrir los cielos y dar lo que estamos pidiendo, qué sé yo, el bautismo del Espíritu Santo. Y que ser liberado de una atadura en la cual usted la viene clamando y clamando y usted dice, pero ya yo vuelvo a caer y vuelvo a caer y ayuno y vuelvo a caer y entonces usted se rinde y va otra vez para atrás. No es así, hermano. El Señor quiere que nosotros perseveremos en lo que le pedimos a Él. Que si no llegó la respuesta, ya va a llegar. Pero que usted crea que va a llegar, va a llegar, va a llegar. Señor, no sé cuándo, pero sé que la espero en ti. No sé a qué hora ni de qué manera, pero yo seguiré confiando. Y si no llega, Señor, yo te seguiré amando, te seguiré sirviendo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Pero a veces no hacemos así, hermano. A veces rápido tiramos la toalla. ¿Cuántas veces usted se propuso, me voy a levantar a orar a las 3 de la mañana? ¿Lo hizo cuánto? ¿Una semana? ¿Un mes? Como mucho. ¿Lo hizo 6 meses? ¿Y luego qué pasó? Lo dejó de hacer un día y el enemigo le dijo, ay, otra vez, ya dejaste de hacer un día. Ay. Y ahí, pum, cuando venimos a darnos cuenta, las promesas que le hicimos a Dios, las rompimos. Y las rompemos muchas veces, hermano, por simplemente no tener convicción de creer que Jehová es todopoderoso. Y que Él siempre escucha la oración del justo. Amén. Quizás a veces nos creemos que no somos justos y que no nos oye.
Pero ¿por qué, hermano? Si el Señor dice, si me buscareis, me hallaréis. Pero si me buscareis de todo corazón. Yo no puedo buscar a Dios por conveniencia, porque quiero que Él me sane de una enfermedad, porque yo quiero que Él me dé esto, que me guarde, que me sostenga, que me dé los papeles. No, hermano, esas cosas son pasajeras y perecederas. Usted y yo debemos buscar a Dios porque le amamos. Amén. Y porque sin Él no podemos vivir. Señor. Amén. Y porque Él nos da todo lo que le pedimos, hermano. Amén. Conforme a su riqueza y conforme a nuestro corazón. Sí, hermano. Por eso usted nunca sienta ni envidia, ni celo de otro que tenga más que usted. Ni aunque sea, menos si es impío. De los impíos, olvídese que hay una prohibición grave ahí. Pero dentro del pueblo, mejor digamos, Señor, yo soy feliz como tú me tienes. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios a cada uno le da conforme Él conoce los corazones. Amén. Si Él es el dueño de todo, hermano. Amén. Porque a uno el Señor los limita, porque sabe que se van a dañar el corazón. Amén. Hay gente que no puede, hermano, con la plata, no puede tener dinero, se dañan, se destruyen, lo usan alocadamente. Entonces usted diga, mejor, Señor, dame lo que necesito. No me dé riqueza, dame lo que necesito. Y lo principal que necesitamos es la paz de Cristo, hermano. Aleluya, sí, Señor. Entonces vemos que el pueblo estaba regocijado y comprometido con Dios. Tanto así que en el verso 16, mire lo que hizo. Maca, la madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Gloria a Dios. Hasta ese punto estaba el amor de Asa hacia Dios. Aleluya. ¿Qué importa que es mi mamá? Dije que la depuso. Señor. No, que mi mamá, no, yo no le puedo decir nada, no. Su papá, no. Su hermano, no importa quién sea, usted le dice Aleluya. porque lo ama. Señor. Por amor, porque usted ha encontrado libertad en Cristo y quiere que los demás también la tengan. Amén. Y dice que Asa le puso la dignidad de su madre y le rompió su estatua porque hasta ella se había rebelado contra el Dios vivo y había levantado dioses ajenos a Acera, había levantado altares y él destruyó para poder de esa manera limpiar, hermano. Con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel, porque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Mire qué tiempo largo, hermano, hubo paz en esa tierra. Y usted no quiere tener paz por largo tiempo. Yo la quiero, hermano. Esa paz. O sea, la paz de la que yo le hablo es la paz que sobrelleva todas las batallas que vamos a llevar por delante también. Esa paz que nos va a ayudar a que lo que venga nosotros caminaremos seguros, hermano. Entonces, pero Asa no era perfecto. Asa no era perfecto. Y como cualquier hombre que se entrega a Dios y descuida su comunión con Dios, cae. Vamos al capítulo 16. En el año 36, después de 35 años de paz en el territorio, dice que en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel. Este era el rey que estaba gobernando el territorio de Israel. Ahora, para si alguien no me entiende, Asa era el rey de Judá, de Jerusalén, ¿verdad? La capital. Y él gobernaba Judá y la tierra de Benjamín. O sea, ¿cómo se dice? La tribu. Y las otras tribus que se habían dispersado al norte, que se le conocía como Israel, tenía sus otros reyes. Ellos seguían poniéndose reyes, ¿no? Y este era uno, se llamaba Baasa, rey de Israel. Y dice, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá
sea, fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Dicho de otra manera, el rey de las 10 tribus del norte de Israel, llamado Baasa, fue y sitió Judá. Sitió todo el territorio, tomó posesión para que nadie saliera. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros, mire esto, de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, le mandó este mensaje. ¿Con qué? Con el oro y la plata, con los tesoros del templo. El mensaje decía, hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. Ahí está. Viene la caída de un rey que había amado a Dios, que le había buscado y le había encontrado y había recibido victorias, y que todavía Jehová le manda a dar palabra de ánimo, y él hizo juramento de que nunca lo iba a dejar. Y mira lo que hace acá cuando él se mira acorralado. Sus hermanos de las naciones de Israel habían sitiado Judá, y ellos entraron en temor. Asa entra en temor y dice, esperen, aquí lo único que nos toca es hacer alianza. ¿Con quién? Nada más y nada menos que con los sirios. Y manda a darle de regalo tesoros del templo. Y sabemos que los tesoros del templo era algo consagrado a Jehová. No lo podía, era prohibido. Amén. Pero es que cuando se deja a Jehová, hermano, se pierde el temor. Amén. Cuando se descuida la vida espiritual, se pierde el temor. Y dice acá, él le manda a decir, ¿verdad?, que hay alianza así como la hubo entre sus padres, al fin de que se retire de mí. O sea, ¿qué buscaba él? O sea, ven, aléjamelos, interviene tú para que me los quites del camino. Verso 4. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel, Naín, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Es decir, cuando Baasa, rey de Israel, se dio cuenta que el rey de Siria se había aliado con sus hermanos de Judá y venían contra él, dijo, ¿saben qué? Recojan todo y vámonos. Entonces el rey Asa, estoy en el 6, tomó a toda Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Jeba y a Mispa. Sacó provecho de lo que dejó sus hermanos allí. En aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, le está recordando, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Amén. ¿Qué le estaba recordando, hermano? De que aquel ejército de etíopes había sido más grande y que Jehová le había dado la victoria. Amén. Confiaste en Jehová y aquí no pudiste confiar en Jehová. ¿Y quiénes eran los que estaban sitiando? Tus hermanos. Mire qué tremendo esto. O sea, que ellos eran enemigos terribles. Y estos eran sus hermanos que andaban queriendo pelear con ellos. No iba a intervenir Jehová totalmente, sin violencia. A lo mejor Jehová sin violencia hubiese intervenido. Amén. Pero aquí está el detalle, hermano. Cuando hay una decadencia espiritual como la había en Asa. Había decaído espiritualmente. ¿Por qué? Porque se le olvidó consultar a Jehová. Se le olvidó, hermano. Entonces, cuando le hace ver este evidente lo que había sucedido, mira lo que le dice. Estoy en el verso 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. O sea, hermano, a él no se le escapa nada. Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Cuántos quieren tener un corazón perfecto? Señor.
Él va a actuar en favor de aquellos que tienen un corazón perfecto ante Él. Y luego sigue diciendo, de los que tienen corazón perfecto para con Él, locamente has hecho en esto. Locamente. ¿A quién le recuerda esto? ¿A Saúl? A Saúl. En varias ocasiones se menciona esta palabra, locamente has actuado. Locamente has hecho. Es que si actuamos, hermano, como locos, en vez de ir a Dios hacemos locuras. Cometemos grandes errores. Y a veces, hermano, solamente necesitamos doblar rodillas y decirle, Señor, mira este problema, yo no sé qué hacer. No sé cómo manejarlo, pero Señor, tú eres grande en poder. Ven a mi auxilio. Y Él dice, si me buscas, me vas a hallar. Amén. Y Él va a llegar, hermano. Amén. Y Él va a contestar y va a resolver lo que sea que estemos pasando. Entonces le dijo que locamente has hecho con esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Después de 35 años de paz que habían tenido, hermano, por un error de actuar alocadamente, por un solo error, cambió la vida no solo del rey, sino todo un pueblo, hermano. Amén. Todo un pueblo. Por eso es que cuando usted es padre de familia, madre de familia, hermano o hijo, hermano, lo que usted haga afecta a su entorno. Las locuras que nosotros hagamos, que no van guiadas por Dios, van a afectar a los que nos rodean. Y traen consecuencias. Entonces fue advertido que de aquí en adelante iba a venir tremendo juicio. Y vemos acá, hermano, en el verso 10, entonces se enojó Asa contra el vidente. ¿Y qué hizo? Lo echó a la cárcel. Típico, hermano. ¿Y dónde quedó Asa? El hombre temeroso que amaba a Dios, que le prometió serle fiel. O sea, le vienen a decir la verdad y se enoja y lo mete a la cárcel. Eso era común, por eso mataban los profetas, los encarcelaban. Eso pasó con Jeremías, cuando Jeremías no querían oír el juicio de Jehová en boca de Jeremías, vaya, enciérrenlo. Era típico de los reyes cuando se olvidaban de Dios actuar de esa manera, hermano. Y a veces nosotros así actuamos también. Amén. Fíjense, nos enojamos. Decimos, no estoy enojado con Dios. Estoy enojado con el hermano, con la hermana, por lo que me dijo. Pero mire, hermano, el Señor nos ama tanto. Amén. Nos ama tanto que nos corrige a tiempo. Amén. Gracias, Señor. Para que aquel día no tengamos excusa, hermano. Amén. Se enojó, lo metió a la cárcel y dice que encolerizó tanto a causa de esto. O sea, entró, hermano, en un enojo que hasta enfermó. Sé que hay gente que se enferma de enojo. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Miren en todo lo que quedó Asa. Después de ser un hombre temeroso, después de decaer espiritualmente, dejó a Dios, dejó de consultarle cuando debió hacerlo, hizo lo que no debió, hizo alianza con los enemigos de Jehová. Las alianzas, hermanos, traen destrucción. Las alianzas con los enemigos de Dios nos va a destruir a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo se vuelve enemigo de Dios. Es una cosa terrible, hermano. Entonces quiere decir, tú te haces alianza con las cosas del mundo. ¿Por qué? A veces nosotros, hermano, tiende a pasar en el pueblo cristiano. Y es lamentable que pasen estas cosas, pero pasan. Que cuando algo ha pasado en la congregación, cualquier congregación, que tal vez veníamos caminando nosotros bien derechos con Dios y algo pasó, y en vez de nosotros buscar a Dios de todo corazón y buscar el arrepentimiento, la humillación, nos alejamos, como lo hizo Asa, porque ese fue el resultado. Asa dejó de buscar a Dios. Si no,
él no hubiese actuado de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No hubiese hecho alianza, porque él hubiese estado conectado con Dios y sabía lo que debía hacer. ¿Cómo voy a ir a buscar al rey de Asiria cuando tengo que buscar a mi Dios? Pero ahí vemos que a ese momento él ya se había olvidado de Dios, hermano. 35 años habían pasado ya. Se acomodó, se conformó. Y eso es lo que a veces pasa en nuestra vida. Nos conformamos y descuidamos nuestra vida espiritual. La descuidamos a tal grado, hermano, que cuando viene una cosa pequeña, nos tumba en lo espiritual, nos desalienta y actuamos con locura. Y cuando debemos actuar, hermano, con esa sabiduría que solo Dios da, hacemos lo contrario. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Que a Dios no podemos dejar de buscarle ni un solo momento. Amén. Ni un solo día. Amén. Un día que usted le da descanso. Y a eso es lo que le quería decir. He escuchado gente que cuando se ha visto, hermano, que han caído en algo, en una pequeña falta, a veces no son ni faltas graves, con Dios, en vez de buscar a Dios, se van y dicen, bueno, ya, de todos modos, he caído en la gracia de Dios. Le sirven un trago, de todos modos, la invito a una fiesta, hay culto, le dice el Espíritu Santo. De todos modos, ya estoy mal espiritualmente. Para allá. De todos modos, ni estoy sirviendo. De todos modos, y de todos modos, vamos para allá abajo. Estamos yendo para abajo. Eso es lo que tenemos que entender, hermano. Y el Señor nos viene hablando desde hace días. En nuestra actitud, en nuestra mala actitud, los perdedores vamos a ser nosotros. Él nunca pierde. Amén. Dios nunca pierde, hermano, porque Él es Dios. Señor. Pero nosotros somos necesitados, hermano, necesitados, pero al máximo de Dios. Entonces la gente se confía y dice, de todos modos yo después le pido perdón a Dios. Y mire, hermano, todo lo que hacemos conscientemente ya es pecado, número 1. Número 2, ese pecado que yo lo hice voluntariamente me va a traer consecuencias a mi vida. Y fuertes consecuencias. Entonces, para no vivir yo tristeza después por mis malas decisiones, yo tengo que permanecer en búsqueda. Porque la búsqueda significa que yo tendré presente a Dios en mi vida 24/7. Y sabré qué hacer. Y sabré cómo actuar. Alabamos al Señor. Vaya conmigo al libro de Timoteo, 2 Timoteo. Alabado Porque Dios. 2 de Timoteo, sea alabado Él por siempre, y su palabra que es vida. Capítulo 2 de 2 de Timoteo, hermano. Miren lo que Pablo le dijo a Timoteo. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 2, vamos a leer el verso 11. ¿Lo tienen? Amén. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. De este versículo, se agarran muchas personas para decir, Dios siempre es fiel. Y yo voy, hago lo que no debo y después yo sé que el Señor en su gran misericordia me va a perdonar. De este versículo. Fíjense que como él, lo que dice al principio, palabra fiel es esta, 2 puntos. Y hace una lista. Si somos muertos con Él, también viviremos. Esto es el que juntamente con Cristo es crucificado, ¿sí? Y ya no vive Él, más Cristo vive en el ser humano, correcto. Y dice, si vas a padecer, también vas a reinar. Si vas a padecer por Cristo, también vas a reinar.
Además dice, si le negas, Él también te va a negar. Y negar no es, yo no creo en Jesús. Porque cuando pensamos, no, yo no lo niego, yo siempre digo que soy un hijo de Dios, yo siempre digo que soy cristiano. Aquí no está hablando solamente lo que yo digo con mi boca, sino lo que yo hago con mis actos. Porque yo puedo negar a Cristo con mis... O sea, yo puedo decir que soy cristiano, pero allá estoy haciendo lo que no debo. Entonces, estoy negando que soy un seguidor de Cristo. Estoy negando que soy lavado con la sangre de Cristo y que yo debo caminar en santidad y ya no por ese camino. Entonces, ¿qué va a pasar? En aquel día Él va a decir, ¿sabes qué? Yo no te conozco. Es lo que dice su palabra. En aquel día les dirá, apartaos. Eso será terrible. Yo no conozco. Y entonces, Él terminó diciéndole la última frase que es la favorita de muchos. Dios es fiel. ¡Ay, Dios es fiel! Y sí, Dios es fiel, hermano. Él nunca ha dejado de ser fiel. Aún en medio de sus azotes que le daba al pueblo. Aún en medio de todas las tribulaciones que usted pueda pasar. Él es fiel. ¿Sabe por qué Él es fiel? Porque a pesar de nuestra infidelidad, no nos elimina. Por eso es fiel. Porque no lo merecemos. Estamos siendo rebeldes con Él, estamos siendo desobedientes con Él. Y Él es fiel, que nos mantiene con vida, para que tengamos oportunidad de mejorar nuestra conducta ante Él. Amén. Sí que es fiel. Pero la gente tuerce ese versículo y lo toma en, bueno, yo me voy a reconciliar después con el Señor. Fui, ya, lo hice, lo que hice. Ahora voy a ir y me reconcilio. Pero el Señor te dice en esta noche, hermano y hermana, que eso va a traer consecuencias a tu vida. Después querer arreglar las cosas, después procurar con lágrimas el perdón de Dios, puede ser demasiado tarde. Amén. Siguiente pasaje, Romanos capítulo 3. Romanos 3. Amén. Verso, hermano, 1. Gloria a Dios. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Verdad que no? A pesar de que ellos eran incrédulos, Dios siempre era fiel. Les daba otra oportunidad. Y dice el apóstol a los romanos, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueses juzgado. Aleluya. ¿Quiénes quieren vencer, hermano? Amén. Yo creo que todos queremos vencer cuando seamos juzgados. Cuando tengamos que dar cuentas a Dios, hermano. Cuando nosotros nos encontremos frente al Señor y no salir avergonzados por nuestras acciones. Y muchas veces acciones que las hacemos aún oyendo la palabra, hermano. Aún oyendo la palabra las hacemos. Y a veces hasta hacemos chistes de eso. Sí, Dios me habló. Y mira lo que hice. Ni siquiera le tomamos seriedad a las advertencias de Dios a nuestra vida. Que con amor y con toda la fidelidad que Él tiene, nos avisa. Nos alerta. Amén. Hermanos, la última cita, Efesios, capítulo 2. Gloria al Señor. Amén. Efesios 2:8. Amén. Dice así, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, el don ha sido dado por Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, hermano. No para andar haciendo malas obras.
sino buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos. Recordemos que les está hablando a un pueblo gentil llamado romano, ¿cierto? Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, porque eran gentil, y ajenos a los pactos de la promesa, porque eran gentil, sin esperanza y sin Dios en el mundo, porque eran gentiles y no era ellos que había venido. Les está recordando Pablo esto. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora que has conocido a Cristo, le dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y eso somos nosotros. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Recordemos, me tengo un momento acá, recordemos la batalla que tenían, ¿verdad?, los judíos con los no judíos. Era una lucha contradictoria, que la ley, que la circuncisión, que el lavamiento, que esto, y que había que cumplirla, y que no podías hacerte judío si no te cumplías con toda la ley. Entonces el Señor les está recordando a los de Éfeso, ¿verdad?, en este caso, les está recordando cuál era su condición. Pero al llegar Cristo, Él vino a cortar, hermano, con esa pared divisoria que había entre judíos y no judíos. Amén. ¿Estamos en el verso? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria a Dios. Es interesante porque este era el mensajero, el predicador del pueblo gentil, Amén. que los alentaba y les decía, no se sientan menos que los judíos, porque tanto para ellos como para ustedes también Cristo vino a derramar su sangre, y ahí entramos nosotros. Y por eso les dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso es lo que Él quiere, hermano. Amén. Un templo santo. O sea que usted, su cuerpo, que es morada del Espíritu Santo, eso es lo que debe ser, un templo Amén. santo, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios. Qué tremenda es la palabra. Amén. Así que yo le he entregado este mensaje de parte de Dios. Gloria a Dios. El Señor nos ama. Amén. El Señor nos recuerda que lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que la historia de los reyes están allí para ejemplo de nosotros, Amén. para que nosotros veamos que si aún ellos no escaparon de los juicios, de los castigos, de las exhortaciones, y que también vieron bendiciones, nosotros menos vamos a escapar. Aún más nosotros escuchando su palabra, leyéndola y entendiéndola. Y si no la entendemos, digamos al Espíritu Santo, quiero entenderla, busquémosle. Le aseguro que si usted le busca, la va a entender, hermano. Amén.
Porque usted no puede seguir diciendo que no entiende la palabra de Dios después de no sé cuánto tiempo ya en los caminos del Señor. Gloria a Dios. Porque la palabra es vida. Amén. Y el que le enseña quién es, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que si no lo buscamos, no la vamos a hallar. Pero si buscamos su presencia, hermanos, vamos a ser tan llenos de bendiciones espirituales que usted no va a ser el mismo que era antes. ¿Cuánto lo creen? Amén. 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 Póngase de pie, vamos a orar para agradecerle al Señor su palabra.